Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, buenas noches. Son las 8:01, transmitimos desde la ciudad de Pachuca. Los saluda Juan Carlos Ortiz, como siempre, en su programa Entre Líneas, y hoy vamos a hablar nuevamente de la reforma energética. Para eso hemos invitado a Javier Vázquez Coria, él es presidente de la Coparmex en el estado de Hidalgo. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. También está con nosotros Osiel Serrano Salazar, él es presidente de la Fundación Colosio Filal Hidalgo. Gracias por estar con nosotros, Osiel. Gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. También está Marco Antonio Rico Mercado, secretario general del PRD en el estado. Gracias, Marco. Gracias, Juan Carlos, a ti y a tu auditorio. Bueno, vamos a empezar la reforma energética en el 2013. Es una iniciativa que envió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 12 de agosto del 2013, y fue remitida a la Cámara de Senadores para su análisis y discusión. En diciembre de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río impulsó la primera reforma energética, la cual mantenía la propiedad exclusiva del Estado sobre los recursos en el subsuelo, suprimía las concesiones sobre el petróleo y los carburos de hidrógeno, ya que la concesión confería a particulares los derechos para explotar y aprovechar bienes de dominio nacional. En el mismo periodo, o sea, en 1938, también fue publicada la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, que creó instrumentos para celebrar contratos con los particulares a fin de que estos lleven a cabo por cuenta del gobierno federal los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos sin poner en riesgo los derechos del Estado. En 1958 se expidió una nueva ley reglamentaria del artículo 27 constitucional que eliminó la posibilidad de celebrar contratos con particulares en la explotación y reservó todas las actividades de la industria petrolera a petróleos mexicanos. 2 años más tarde, en 1960, otra reforma constitucional incorpora dicha prohibición de contratos al artículo 27 de la Carta Magna. Pero en febrero de 1983 se reforman los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución para establecer que no constituyen monopolios las funciones exclusivas que el Estado ejerce en áreas estratégicas del petróleo y demás hidrocarburos. Y bueno, así llegamos hasta el 2013, previamente, en abril de 2012, Enrique Peña Nieto hizo el compromiso de concretar una reforma energética. Reforma que ha levantado mucho polvo, mucha discusión y que ha confrontado sobre todo a los intelectuales en este país. El presidente de la Coparmex en el estado de Hidalgo ha sido muy puntual al decir que es una reforma de mecha corta, porque dice que ¿qué inversionista va a destinar recursos si no tiene ganancias? Javier. Gracias, buenas noches. No, más bien poner un poco de antecedente. La reforma energética es algo inminente para el país y es algo que la Coparmex ha peleado desde hace 30 años, ¿no? De hecho, más de 60 puntos del Pacto por México han sido impulsados por la Coparmex, hay que saber eso también. Y ahorita estamos en una crisis energética, esa es la gran realidad. También hoy estamos ante posturas antagónicas de la reforma, así como lo ha generado la reforma educativa, la laboral en su momento. Bueno, pues la energética no podía ser la excepción, y así va a ser la hacendaria seguramente en el próximo mes. Pero nuestra postura es, sí tiene que haber apertura a la inversión, pero esa inversión no es que no sea negocio, más bien el tema es que cómo asegura el dinero o el capital que ese negocio va a tener un retorno, porque lo que propone el presidente en su proyecto de ley es que no existan las concesiones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, una manera de poder garantizar o que el activo pueda, que el capital pueda asegurar el retorno de su inversión,
es o que esté concesionado o que tenga un asiento, ¿no?, en el Consejo de Administración, en donde se pueda regular pues su inversión, finalmente. Y también poner en antecedente que hay muchos factores que ahorita escuchaba en la mesa antes de que arrancaba, que la gente, un tema importante de esta reforma es que hay mucha desinformación. Algún tema importante es que se han reducido la capacidad petrolera de Pemex en los últimos 5 años un 30%. Otro tema importante es que las reservas del petróleo hoy por hoy duran 1 día y medio, y bueno, pues es un tema gravísimo, y que hoy pagamos 30% más en el consumo energético que otros países de la OCDE, que nos ponen en un contexto pues poco productivo, ¿no? Entonces la posición de la Coparmex, la postura de los empresarios de México es, por supuesto que hay que abrirla de inversión, pero pues también tiene que estar regulada cómo va a actuar esa inversión y cómo se va a medir su retribución. Bueno, también está Tonatiuh Gutiérrez, economista e investigador social. Tona, este asunto de la reforma es algo que ha levantado mucha ámpula. Y debe levantarlo más. A mí me parece que hay varios problemas y la desinformación no solamente es en este caso, como lo podemos ver, solamente del ciudadano común, sino también de los empresarios. Los empresarios mexicanos no van a poder invertir en esto porque no tienen el tamaño, no tienen la experiencia, tampoco tienen la tecnología. Las empresas que tienen experiencia y tamaño están fuera de México y también, por supuesto, la tecnología. En este caso, lo que está a discusión es una cosa muy profunda. La renta petrolera se llama renta precisamente porque los ingresos son suficientemente altos para que el costo sea despreciable, ¿no? O sea, no despreciable, pero sí menor, ¿no? Por eso es de que la renta es mucho mayor en el petróleo, concretamente en lo crudo, que el narcotráfico, ¿no? Narcotráfico hay quien calcula entre 300 y 500, varían las cifras, ¿no? La tasa de ganancia. La tasa más baja que uno puede calcular con algunos de los datos que se tiene, porque varía el precio y también varían algunas de las condiciones, son 600%, pero llega hasta el 2000, ¿no? Y 1500, 800. Es decir, el petróleo es un negocio más rentable que el narcotráfico, y ahora, por supuesto, se quiere discutir cómo podemos hacer para que el Estado no solamente sea el que esté ligado a las acciones productivas y que entonces tenga el derecho a las ganancias, sino que sean empresarios privados, ¿no?, y particulares, y por supuesto que tendrán que ser extranjeros, ¿no?, porque mediante contratos de inversión con algunas de estas empresas, ¿no?, se pretende que una parte de las ganancias pueda ir para ellos. Por supuesto que está en peligro la renta petrolera y por supuesto que hay mucha desinformación. Por ejemplo, Pemex, con toda la corrupción que hay, con los masajes, los viajes a Miami, a Europa, etcétera, tiene una mejor estructura de costos que todas las empresas que están apuntando aquí a trabajar en México. Y solamente en explotación, Shell tiene mejores estructuras de costos que Petróleos Mexicanos. Entonces, Petróleos Mexicanos es una empresa que ha aumentado su producción, que tiene ganancias altas, que proporciona cerca entre el 30 casi 40%, varían también los años, de los ingresos para el Estado. Estos son educación, hospitales, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, entonces es una empresa que tiene una serie de parámetros que no se puede considerar que son malos en ese sentido. Lo que pasa es de que cuando un empresario se compra un yate, aparece en la revista Hola, y cuando un dirigente sindical, que hay que perseguirlos cuando hacen esas cosas, se compra un yate, bueno, pues hay que encarcelarlos y demás. Dispendios lo hay, porque lo vemos en forma social, pero sí hay una discusión de fondo de lo que significa para el futuro de México en relación con sus ingresos, y hay mucha desinformación. Esto no es para cualquier empresario, son unas cuantas empresas, y por supuesto la mayor parte de esas que pueden apuntar a esto no son mexicanas. Habría que decir un solo caso: Pemex es más grande que Slim, ¿no? Y no solamente es más grande que Slim, sino que es más grande que todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores. Entonces, bueno, yo creo que justamente eso nos está hablando del tamaño de la empresa, el tamaño social y la desinformación, porque en efecto lo que se está haciendo es empeñando algo que costó mucho, costó inclusive a los pachuqueños, habría que decirlo, después lo platicamos al rato, pero y se quiere en menos de un año, se quiere empeñar eso que después le va a repercutir. La venta, porque es una venta en algún sentido, es una privatización, se está empeñando las ganancias, eso es lo que importa ahí, el costo es distinto, hay que platicar después de eso.
ingresos, ¿no? Por supuesto que tienen que ver con gastos futuros. Así que tanto los empresarios nacionales, los propios priistas y panistas deberían estar interesados en que la reforma, que es necesaria una reforma, pero no esta no pase. Marco Antonio Rico Mercado, secretario general del PRD. Esta reforma, sin lugar a dudas, nos va a traer, yo creo que más encono que la reforma educativa. Porque la educativa, al menos hay más consenso en cuanto a la necesidad de tener cada vez mejores maestros. Pero en esta... que lo que se requiere, Juan Carlos, perdón, es sensatez en el tema y hablar con toda la verdad posible. El problema es, ¿Pemex requiere una reforma? Claro que la requiere. ¿Requiere Pemex privatizarse? No lo requiere. Como lo acaba de decir Tonatiuh, pues es una de las empresas que más utilidad generan, de muy alta renta, pues, muy productiva la empresa de Pemex. El gran problema de Pemex transita en que tiene precisamente el 70% de carga fiscal. El 70% de carga fiscal, y el otro 30% no tiene la capacidad legal de definir por sí misma qué hacer con ese 30%. Requiere todavía el visto bueno del gobierno federal. Eso pues lo hace una empresa ineficiente, ¿verdad? Que no puede por sí misma invertir en lo que tiene que invertir, gastar en lo que tiene que gastar, porque bueno, pues tiene estas cargas. El otro gran problema, pues ya lo decíamos, es el tema de la corrupción, sobre todo en la parte de la cúpula, no más en la parte de la cúpula sindical, perdón, sino también en los contratos y todo ese tipo de cosas. Hay una fuga impresionante de Pemex. Y luego otro tema que poco se ha discutido, lo que se hace con los excedentes petroleros, ¿no? Digo, tuvimos los últimos 2 sexenios una gran tasa de excedentes petroleros que se distribuyen de manera discrecional desde la presidencia de la República, y que no le dejan un espacio a Pemex, un espacio para esas inversiones que le hace falta. Bueno, si nosotros empezamos a discutir a partir de que Pemex sí es rentable, que Pemex sí produce, que Pemex sí puede ser autosuficiente, no habría necesidad de hablar o discutir el tema de la privatización. A lo mejor cuando dices, oye, una empresa está en quiebra o ese tipo de cosas, otros argumentos que en otros tiempos también muchos no hemos compartido, ahí está el caso de Pemex, lo vendieron que porque no era negocio, lo privatizaron y ahora ve nada más, de esa venta sale y se produce uno de los hombres más ricos del mundo, si no es que el más rico. Entonces, creo que hay inconsistencia en el argumento de la propuesta de la presidencia de la República. Esperemos que no encone, que vayamos con sensatez a la discusión. El PRD también ha presentado una propuesta, lo mismo que Acción Nacional, por cierto. Han presentado una propuesta. Sobre esas propuestas veamos cuál es la más sensata. Pemex no está en quiebra, Pemex tiene dinero. No hay necesidad de inyectarle capital privado, y como lo dice, comparto plenamente con Tonatiuh, sobre todo cuando en el empresariado mexicano no hay esa capacidad, esa infraestructura, esa posibilidad económica de poder concursar en esos temas. Entonces, y luego la otra, lamentablemente la publicidad engañosa que está haciendo el gobierno federal, tomando la figura del general Lázaro Cárdenas, de una manera mañosa, que el 27 queda tal cual, pero donde sí promueven la modificación en el 28 constitucional, donde le quitan la exclusividad al Estado en el manejo de estos recursos, pues es donde está la insensatez, y eso sí puede generar encono. Eso sí puede generar encono porque no hay verdad a la hora de presentarla. Y luego, pues yo digo una presentación inconclusa porque nomás están hablando de los 2 artículos constitucionales y desde ahí de entrada no estamos de acuerdo, ¿no? Ni siquiera leyes secundarias, reglamentarias, ni ese tipo de cosas, y genera especulación y desconfianza a la propuesta. Osiris Serrano Salazar, presidente de la Fundación Colosio Filial Hidalgo. ¿Hay publicidad engañosa por parte del gobierno federal? De ninguna manera, Juan Carlos. En primer lugar, felicitar que se abran estos espacios. Comentábamos antes de iniciar el programa que un esfuerzo del Partido Revolucionario Institucional es precisamente ir a informar directamente, no solo a su base militante, sino a la ciudadanía de esta iniciativa de reforma, que precisamente por ser un tema de enorme trascendencia y un tema además difícil de abordar por las implicaciones en los términos técnicos, jurídicos que tiene, pues es necesario ir a informar debidamente, con objetividad, con imparcialidad,
con serenidad sobre de qué se trata esta iniciativa de reforma del presidente Enrique Peña Nieto. No, ahorita hemos estado serenos, ¿no? En principio, no, y creo que el debate ha sido en ese sentido en todos los foros en los que hemos estado y no tiene por qué ser en otro tenor, pero en principio decirte que son coincidentes las iniciativas con la del presidente Peña, en el sentido de que nadie está hablando de privatizar Pemex, absolutamente. La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto no se habla de eso. Incluso no es publicidad, es la iniciativa. Dice no a la privatización y sí a la modernización de Pemex. Aquí ya se dijo, y creo que hay coincidencia en la mesa, de que todos reconocemos que Pemex está mal, que la Comisión Federal de Electricidad está mal. Hay un diagnóstico que no vamos a abundar en ello, pero efectivamente hay mayor inversión. Hace 10 años invertían 4,000 millones de dólares. Ahorita están invirtiendo 20,000 millones de dólares, después de 10 años. Tenemos menos producción y más inversión. Lo que pasa es que al presentar las cifras, luego son engañosas porque el precio del petróleo subió. Entonces eso hacía parecer que era producto de la, ahora sí que derivado de la producción. No era así, era el precio internacional del petróleo. Entonces hay muchos indicadores, hay muchas situaciones, pero en principio partimos, como bien se decía aquí, de un diagnóstico real en el que todos coinciden. Tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas en Pemex, en CFE. Nosotros identificamos que el problema, coincidiendo con la iniciativa del presidente Peña Nieto, es el marco jurídico que está regulando precisamente el sector energético. Y creemos que la solución es esta iniciativa presidencial que presenta Peña Nieto y con la cual nosotros los priistas nos hemos sumado. Hay muchas cuestiones que hay que distinguir porque luego precisamente se presta confusiones y es, por ejemplo, que hay 4 tipos de contratos en este sector. El contrato de servicios que ya existe, que se ha venido dando, con el que trabajan muchas petroleras en el mundo y en el cual se extraiga o no petróleo. De todas formas, en este caso Pemex paga y estamos rentando ahorita plataformas petroleras. Está el contrato de utilidad compartida, que es el que propone la iniciativa del presidente Peña, donde las pérdidas las absorbe en este caso el empresario. Si hay utilidades, desde luego que se comparten, pero compartimos riesgos. Si Pemex quiere ir solo en estos riesgos, que no ha sido lo mejor, tenemos experiencias en la historia muy traumáticas, de que si hubiéramos sido asociados, si hubiéramos ido en equipo, hubiéramos compartido los riesgos. Están los contratos de producción compartida que son distintos a los de utilidad, donde se pierde ahí sí el control sobre la renta petrolera. Que renta y utilidad son 2 términos diferentes, cualquier abogado lo sabe. La renta tiene que ver con la propiedad, tiene que ver con el valor del petróleo en sí mismo en el subsuelo. Y la utilidad ya tiene que ver desde luego con la comercialización, con la producción del petróleo. Es decir, son 2 cosas totalmente diferentes. La iniciativa del presidente Peña protege la renta petrolera y por eso está proponiendo la utilidad compartida. Y está desde luego la concesión, con la cual la iniciativa de Peña no comulga ni los priistas comulgamos. Y que precisamente es lo que el presidente Lázaro Cárdenas, en 38, que entró en vigor en noviembre del 40, pues precisamente se hizo esa reforma nacionalista desde luego y a la que estamos volviendo nosotros, donde se reconoce en ninguna industria del mundo del sector petrolero hay especialistas para todo. Aquí Pemex asume toda la cadena de valor en el sector energético y bueno, como en toda actividad, hay unos que son especialistas en marketing, otros en lo jurídico y en el caso del sector energético no es el... Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. A ver, ya regresamos. Javier Vázquez, retomamos esto. Privatizar no es la panacea. No, y coincido, no estamos privatizando la materia prima, no ese es el punto, no estamos privatizando la renta petrolera, estamos privatizando el riesgo, estamos privatizando la inversión, coincido, no hay empresarios mexicanos que entren, pero Coparmex está a favor del libre mercado, y por supuesto no hay empresarios mexicanos que le entren porque pues nunca pudieron entrar a ese mercado, pero no nunca pudieron desarrollarse. No es abrirle la puerta otra vez a aquellos justamente petroleras, a quienes en 1938 se les expropió. Hay que ver, digo, son diferentes contextos históricos, ¿no? Totalmente diferentes. 1, 2. Al final, la verdadera riqueza de las naciones no está ni en su manejo gubernamental ni en su recurso natural. La verdadera riqueza de las naciones proviene de que existan empresas fuertes, consolidadas, que crezcan. Ahora, nosotros estamos a favor de la libre empresa porque eso va a generar empleo. Y al final se hace un círculo virtuoso y bueno, pues podemos empezar a dar muchísimos empleos y a generar una utilidad, que ahorita voy a entrar al tema de las utilidades, que sí redundan en México y que sí se quedan en México, y son empleos informales. Hoy estamos peleando con la informalidad y mientras no se resuelvan los problemas de fondo, hablar de informalidad es algo que no va a cambiar.
Pero hablando de utilidades, por ejemplo, ahorita viendo los estados financieros de Pemex Exploración tiene utilidades del 0.001%. Digo, en el negocio la renta está en que ese porcentaje crezca, ¿no? La utilidad neta. Y en refinación está en el 1%. Entonces estamos hablando de que Pemex tiene utilidades, claro, sí son muchos millones de pesos, ¿no? Pero son porcentajes ínfimos comparados con lo que podría estar dejando si hay una verdadera inversión en la exploración y en la extracción. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Vamos a privatizar el riesgo, porque el riesgo no está en refinar. Ya tienes tu materia prima y la vas a convertir, la vas a transportar y se va a vender. Pero estamos en la privatización del riesgo. 1, 2. Estados Unidos mete más de 100 plataformas petroleras al año. Pregúntenos cuántos tenemos en México. Cantarell, que ya se está acabando, ya no tenemos reservas. Como 20, ¿no? Más o menos. Es 25, contra 100 que se hacen cada año. Y compartimos en el Golfo de México la franja petrolera. La franja petrolera, las reservas más grandes de petróleo del mundo. Entonces, estamos peleando demagógicamente con que no entre la inversión, porque la inversión es mala y el empresario se va. No, yo creo que honestamente creo que no es el camino, y yo creo que la inversión es lo que permitiría detonar. Claro, tecnología de otro país, por supuesto, de países que han trabajado en esto muchos años más antes que nosotros. Y segundo, habría una creación explosiva de empleos. Pero también el punto fundamental, y ahorita lo estaba escuchando en el corte, es, sin lugar a dudas, si se logra esto, el gobierno federal va a tener una fuente de ingresos muy importante adicional. Y bueno, ¿cómo se va a destinar ese gasto? Y lo que propone Coparmex es, bueno, pues vamos a establecer planes sociales en donde se invierta ese excedente, que no es en el gasto corriente del gobierno, porque al final pues ya nos cuesta mucho, ¿no? Y más burocracia. No queremos, más bien, por ejemplo, inversión productiva. Inversión productiva. Hospitales. En los primeros 2 años nos alcanzaría para hacer otros 2 seguros sociales. Así nada más. Todavía no podemos terminar el día. Es que son cuentas muy alegres. Digo. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Nada más. A ver. ¿Le sirve a alguien, como país, a México, tener las reservas enterradas? No, por supuesto que no. En algún momento sí. Bueno, ok. ¿Tenemos tecnología para explotarla? Eso es lo que hay que discutir. ¿Tenemos tecnología para explotarla, algunas de esas reservas. Ese es un punto importante. Primero habría que decir que un economista a prueba de decirle socialista o lo que sea, que era Marshall, decía, nosotros los ingleses, ¿no? Marshall, ¿no? Decía, favorecemos el libre mercado porque nos conviene. Ese es el punto. Y nosotros tenemos que tener muy claro, los Estados Unidos tienen 8 veces más subsidios al maíz que nosotros. Y supuestamente estamos en el libre mercado. Pues si el libre mercado ya cuando están subsidiados, pues entonces ya se acaban al productor nacional. Así también aquí en el asunto de Pemex. Creo que estás tocando los temas, habría que ver cuál es el enfoque para abordarlos. Es decir, la mitad de las reservas, ¿no? Probables vienen justamente de 500 a 1500 y más de 1500 metros. Esas son las de aguas profundas y muy profundas. Algunas de estas tecnologías todavía no existen, ¿no? Y cuando se han probado sin estar completamente consolidadas, sucede lo de Beatrice Petroleum, ¿no? Que ellos justamente perdieron todo lo que se necesitaría de inversión en 3 o 4 años en México, ¿no? Solamente por el costo que tuvieron por hacer algo que fue indebido, porque todo el mundo está de acuerdo que no debieron de haber hecho eso, no debieron de haber extraído sin tener todas las consideraciones técnicas. Estaban probando y probaron mal, porque al final lo pagaron varios, los pescadores, lo pagaron los centros turísticos, etc. Entonces, ¿conviene que las reservas estén ahí? Por supuesto que a veces conviene. Si nosotros vamos a tener petróleo para 100 o 150 años, vamos utilizándolo. ¿Qué pasa con el efecto popote? No existe el efecto popote por el momento, no existe la tecnología para el efecto popote. Esa es una falsedad, no existe, no se ha hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Ese es casi como el coco, ¿no? Pero cuando uno ve la cuestión seria, ¿no? Que en los prospectos nadie lo maneja, ¿no? Por supuesto que nadie lo maneja. El asunto aquí es hay varios temas que se han dicho. Hay lugares difíciles para extraer el petróleo, ¿no? Es decir, uno son las rocas de lutita, ¿no? Que están impregnadas de petróleo, se tienen que romper con agua y químicos, y entonces se extrae gas y petróleo de las mismas, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto?
Bueno, la tecnología hasta el momento, sí, los gringos tienen muchos pozos, pero están teniendo problemas con el agua, porque eso implica, por supuesto, la contaminación, la contaminación, y no solamente eso, ¿no? Sino que también tenemos el asunto, lo que decía, de los pozos profundos, ¿no? Los pozos profundos todavía no son del todo seguros, requieren alta inversión, y por supuesto se puede desarrollar. El problema es que es una trampa también. Si nosotros no producimos todo lo que necesita Pemex actualmente, se tiene que comprar una gran parte. México dejó de producir gran parte de esa tecnología porque sí tuvo capacidad para mucha de ella, ¿no? Porque fue un designio, una política de Estado, por cierto, en el PRI y que continuó en el PAN, ¿no? Si fue una política de Estado, desaparece el Instituto Mexicano del Petróleo. Los mejores geólogos del país estaban ahí, los mejores estudios, ¿no? Esos estudios han dado para el estudio de las placas tectónicas en el país, que nadie más lo ha podido hacer. Vamos a otra pausa. Está bien. Muy bien. Sí, mira, se han comentado algunos aspectos importantes. Mire, yo inicié diciendo, bueno, lo engañoso a veces de la propia propaganda gubernamental. La propia Coparmex acaba de reconocer que la reforma laboral no produce los empleos que cuando se presentó la iniciativa de dicha reforma, en el embajada, en la publicidad gubernamental, la cantidad de empleos que había que detonar y ese tipo de cosas, no había. Es que tuvo que ir acompañada de una reforma fiscal. Bueno, Apoyo al empresario. Una reforma no, más apoyo al empresario en este país no se puede. No tenía que haberse reducido el crecimiento anual a 1.8%, ¿no? Si se mantenía 3.7, pues más apoyo al empresario, digo, caramba. Y luego la otra, yo decía, y sostengo, bueno, ¿por qué nos presentan a la privatización y al sector privado como la solución de muchas cosas? La Al panacea. menos en México está probado que no es así. Ahí está el rescate bancario. Véndanse los bancos y luego caímos ahí con el famoso Fobaproa. Ferrocarriles. El carretero, el ferroviario. Digo, ya no nos falta de rato que Edwin declara en quiebra el Teléfonos de México y digo, vamos a rescatar a Edwin. Esa es la experiencia en México de la privatización. Entonces, en este tema, digo, también hay que la gran cantidad de empleos, que la solución en la inversión privada, ese tipo de cosas no es. Yo que digo, bueno, insisto, cuando estás en quiebra completamente, tienes que buscar socios que puedan rescatar tu negocio, tu empresa y ese tipo de cosas. Pemex no está en quiebra, sí tiene problemas, por supuesto, y los aceptamos todos, tiene problemas. Pero un tiene empresario... la autosuficiencia para salir A ver, adelante pero un con su empresario no va a rescatar una empresa en quiebra, jamás. Por supuesto. O la compra, si vale un peso, la compra en centavos. Hablaban de aguas profundas y ese tipo Pero de justamente es cuando hay que hablar de lo que realmente está aquí en riesgo. El contexto que tú decías de que a quién se le da la entrada también es importante. Esas empresas, después de que estuvieron en México, fueron las que promovieron el golpe de Estado en Irán, están en el asunto de Irak. Digo, no es un asunto menor. Ellos manejan una gran cantidad de dinero y han estado en negocios muchos, lo reconocen sus propios gobiernos, ¿no? No es algo nuevo. Pero el asunto que estamos platicando es, si hay problemas en algunas áreas, ¿no? Por cuestiones tecnológicas, eso se ha comprado, se ha desarrollado. Pero una cosa es que tú la compres o desarrolles y otra cosa es que comprometas parte de las ganancias de lo que ahí viene. El asunto está que las reservas del futuro, ¿no? La mitad tiene que ver con este tipo de perforaciones y de extracción de petróleo. Si se abre la reforma, se está comprometiendo la mitad de esas reservas, ¿no? Ese es el problema de fondo. Ese es un problema importante. O sea, nos va a alcanzar el tiempo porque se habla de que si no tenemos la tecnología, ¿cómo explotarlo? Pero tenemos el caso específico de la refinería, la nueva refinería de Tula, lleva más de 3 años, y yo creo que cuando se eche a andar esa refinería, si es que algún día se concluye, va a ser obsoleta. Bueno, en principio insistir en que la iniciativa no habla de privatizar en ningún momento, ni Pemex ni CFE, en que mantiene el dominio y la propiedad de los bienes de la nación, en este caso el petróleo, que son dos cosas diferentes. A veces incluso hasta confundimos en los términos. Quieren privatizar el petróleo, pues no se puede privatizar, ¿no? Estamos hablando de empresas. Yo creo que no necesariamente cuando está moribunda una empresa, pero aquí tenemos un empresario, es cuando tiene que entrar un socio, cuando tiene que entrar alguien a hacer equipo. Puede ser también para ser más eficiente, más competitivo y más productiva una empresa. Ahora, lo otro está corriendo sus términos, sus tiempos. Pemex ha declarado que va en tiempo y forma, porque además no es un proyecto que se pueda hacer de la noche a la mañana. Son estudios de arquitectura muy específicos, está en una zona arqueológica que se tiene que cuidar. Es decir,
de acuerdo a lo que Pemex ha informado, la refinería va cubriendo los tiempos que tienen estimados ellos en términos de ingeniería para poder continuar el proyecto. Entonces, insistirte en eso, a nosotros no nos gusta en el PRI hablar mucho del pasado, ni tampoco especular lo que quizás podrían hacer algunas empresas que vengan. Más bien queremos remitirnos a la realidad, que ha quedado, creo, consensada, creo que es algo que comparten todas las iniciativas que se han presentado, que son 3, que es la situación del sector, tanto de Pemex como de CFE. Tú lo decías hace un momento, bueno, ¿qué hacemos? Es casi como la parábola aquella de si tienes tus recursos, ¿qué haces? Los dejas ahí que se queden, no los aprovechas, los regalas, los despilfarras, se los das a alguien que se los lleve, que puede ser el caso de una privatización, que no es el caso, o los aprovechas eficientemente y los haces rendir. En esta postura intermedia es en la que se encuentra la iniciativa del presidente Peña Nieto. Ni a las concesiones, que podría ser el extremo, ni tampoco en no hacer nada, en quedarnos sin hacer nada y ver simplemente que las aguas que están ahorita someras, que le llaman, como Cantarell, ya se están agotando, tenemos reservas para 10 años y ya no hay este tipo de yacimientos. Se encuentran, como ya se dijo aquí, en aguas profundas, ultraprofundas, a 500, 1500 metros, y sí ya hay quien lo está explotando en el Golfo de México, extrayendo el gas shale. Entonces, sí hay tecnología. Ahora, yo le apuesto también mucho a la capacidad de los empresarios mexicanos. A lo mejor ahorita no tienen ese conocimiento técnico, esa tecnología, esa experiencia, pero tampoco la tuvieron en el 38, hicieron una gran empresa. Entonces yo no haría menos al empresariado mexicano y mucho menos a los trabajadores, y distingo del sindicato a los trabajadores petroleros. Bueno, Javier Vázquez declaró recientemente: estamos a favor de una reforma energética, pero no como la presenta el presidente. Es correcto, y tiene que ver con lo que acaba de decir mi antecesor. Al final, insisto, el capital va a entrar si el capital puede, independientemente de que entre a riesgo. Una cosa es buscar y no encontrar, pero otra cosa es, pongo mi dinero y no estoy seguro de él, porque no sé las reglas de operaciones específicas sobre la cual garanticen mi dinero, pues ahí es donde se frena, ¿no? Ahí es donde se frena. Y yo creo que sigue siendo demagogia todas las reformas que emprendió desde Calderón ahorita con la laboral y de finanzas gubernamentales, más las que está emprendiendo ahorita el presidente Peña, se van a llevar años, años. Bueno, no hay ni reglamento para la laboral. Entonces, pues, y el reglamento corresponde al Ejecutivo. Entonces, no es un efecto inmediato. Las inversiones van a tardar en llegar si se dan las condiciones, si se tarda y se dan las leyes secundarias para que así sea. En 5 años no. Yo creo que va a tardar aún más. Pero bueno, también el hecho es que somos un país, recolectamos bajo, ¿no? Por parte de la OCDE, tenemos ingresos per cápita muy por abajo de los países de la OCDE, que es con quien nos queremos comparar, ¿no? Si nos comparamos con Irak, con Pakistán, esa es otra cosa que me parece que no está en juego. Pero sí compararnos contra los países de la OCDE es empezar a pensar en que si estas reformas hubieran sucedido hace 15 o 20 años, pues otro gallo nos cantaría ahorita. Y por supuesto el potencial del país sería otro, porque hoy somos la economía 14 a nivel mundial y estamos pegados a la economía número 1 del mundo. Bueno, ya la 2. Pero 14 en recesión. Pero no salimos de eso. Qué bueno que se tocó el punto de los años. Mira, nosotros tenemos desde el 82 en una crisis gravísima y en un modelo que nos ha conducido a esta situación. Cuando empezó este modelo, el 20% de lo que se producía lo tenía el decir los 10% más rico de la población. Actualmente es el 50%. Es decir, uno no puede querer que todo el país progrese, incluyendo las empresas y los empresarios, teniendo un pueblo pobre. Esa es una máxima. Cuando se quiere entonces privilegiar absolutamente a los empresarios, lo que se hace es perjudicar en el largo plazo a los propios empresarios. Esa es una lección que se ha tenido desde hace largo tiempo y no solamente en México. Si nos queremos comparar con la OCDE, pues comparemos también los términos de desigualdad y pobreza. Si nosotros no arreglamos ese problema, y no con, por supuesto, no con despensas, porque eso no soluciona el problema, pues ciertamente no va a haber solución. Pero el asunto justamente ese es lo que nos tiene aquí, es una política que ha privilegiado al empresariado, pero irracionalmente, por supuesto, ¿no? Aquí lo que vemos es un juego de términos. No existe nadie que pueda vivir
fuera de la sociedad, necesitamos de los demás, tecnológicamente, conocimientos, etcétera. Pero si uno va a hacer un negocio, hay varias formas de hacer un negocio. Yo puedo hacer un negocio con alguien y que tenga acceso a las ganancias, y la otra puedo tener un negocio en el cual yo contrato al técnico, ¿no? Y yo soy el dueño de las ganancias, ¿no? Ese es el asunto. Y lo que Vamos se a una propone... pausa. Sí, nada más. Vamos a una pausa. Sí, claro que sí. A ver, vamos a entrar a la parte final del programa. Vamos a dejar que cada uno participe adecuadamente, sin atropellarnos, pero yo veo que falta mucha información, no solamente desde el punto de vista gubernamental, sino también desde el punto de vista académico, parte empresarial, incluyendo también a los medios de comunicación. Hay un total desconocimiento. Y cuando no se tiene discutido y ampliamente informado a la población, pareciera que estamos votando o estamos en contra de algo que ni siquiera tenemos el sustento para poder hablar. Mira, Marco. decía Osiel, comentábamos que no podría avanzar la reforma sin que no hubiera modificación al 28 constitucional. Y digo que sí se puede modernizar el sector sin hacerle los cambios constitucionales, que eso hay que dejarlo muy claro. Ese es el gran tema de disputa, el cambio constitucional. Y yo decía que había engañoso cuando presentaron... ¿Pero no hay mucho tabú también? No. Necesitamos tener ciertos sectores todavía estratégicos y exclusivos para el Estado, en su explotación y en todo lo que tenga que ver. ¿Qué no podemos saber? ¿Por qué Pemex tiene tanta carga fiscal? El 70% de los ingresos de Pemex son impuestos, directamente en impuestos. El 30% sobrante no tiene capacidad de gestión Pemex para determinar qué uso hacer con ellos. Siempre requiere el visto bueno de un tercero, ¿no? Esos son dos temas fundamentales. Y si vamos a decir, bueno, requiere Pemex recursos, pues también tenemos que discutir aparejadamente una reforma hacendaria, ¿verdad? Tenemos en este país un asunto de privilegios fiscales que le generan al fisco y a la recaudación un gran hoyo. Hace algunos meses vimos no sé cuántos millones, 30 y tantos mil millones de pesos que se le regresaron a Televisa en impuestos. ¿Por qué? A mí no me han regresado, yo cualquiera que va pasando por aquí pregunta si le han regresado un peso en impuestos, es algo terrible, y eso genera hoyos. Y bueno, ¿quién tapa ese hoyo? Pemex, ¿verdad? Pemex, que vengan los impuestos de Pemex. Los excedentes petroleros, ¿por qué no discutir y ya normar el asunto de los excedentes petroleros? Tiene razón, ¿no? Cuando dice, bueno, es que son cifras que se dieron por el precio del petróleo. Pues sí, pero cifras que se desvanecieron, no nomás las cifras, también el dinero. ¿En qué quedó? ¿Dónde está? Oye, este hospital se construyó con excedentes petroleros, o esta carretera. No lo hay. Entonces, mientras no podamos normar esa parte, pues va a ser muy difícil que podamos avanzar. Sí existe la capacidad de Pemex para entrar a esos temas donde la propuesta de Peña Nieto dice que no hay capacidad. Sí la hay financiera, y si hay capacidad financiera, por supuesto que compra la tecnología. A ver, Osiel, Sí. Serrano, de la Fundación Color. ¿Sí hay capacidad para que Pemex pueda invertir en sus propios proyectos o requiere del apoyo del empresario, ya no nacional, sino internacional? Puesto que es la última ronda, quiero reiterar nada más. Lo engañoso, tú me preguntabas si había publicidad engañosa, lo engañoso es decir que la iniciativa presidencial pretende privatizar a Pemex. Eso es lo engañoso. No hay tal sentido y en eso son coincidentes con las demás iniciativas. Después, aquí hay muchas coincidencias, todos estamos de acuerdo en que la carga fiscal de Pemex es muy grande, pero la pregunta es, si ahorita le estamos quitando el 70% y aporta el 38.6% más o menos del gasto público, entonces si nosotros esa utilidad ya no la mandamos a gasto público, es decir, ya no la entregamos, ¿con qué vamos a financiar entonces toda la infraestructura, los hospitales, las escuelas, los programas sociales? Y solamente hay dos caminos Y el en gasto este sentido. corriente. Y el gasto corriente, ¿con qué vamos a puedes financiar? Sí, hay algunos renglones, pero no sería suficiente en esos ahorros. ¿Con qué? No hay más que dos caminos. Uno, que es contratar deuda para poder realizar esas situaciones. Las experiencias históricas han sido lamentables, no es nuestra propuesta. Elevar impuestos, tampoco creo que a nadie le agrade esta situación. O bien reducir toda la inversión que hay en programas sociales. Esa es una ruta. La otra ruta es precisamente esta, la iniciativa de Peña Nieto, de sin perder la rectoría, el dominio, la propiedad
del petróleo, hacer equipo, hacer sociedad con el sector privado para poder sacar adelante esto. Se ha hablado aquí mucho de qué es necesario para que esto pueda de alguna manera concretarse. Desde luego que aludir a la transparencia, y uno de los ejes, de los 5 ejes de la propuesta de Peña Nieto, es vamos a poner a Pemex y a CFE en una caja de cristal. No puede ser de otra manera. Bueno, Javier Vázquez, presidente de la Coparmex, siempre han dicho que Pemex es de todos los mexicanos. Yo preguntaría, el común y corriente de los mexicanos, ¿qué ha recibido de Pemex? No, yo creo que Pemex sí ha fondeado en todos estos años gran parte del movimiento económico nacional, sin duda, ¿no? Pero también hay temas... ¿Pero en dónde? Pero también hay temas... ¿Será nada más de la burocrática? Aquí en la calle. Pero lo dijo muy bien Sí. Marco Antonio del PRD. Pemex hoy está cubriendo hoyos de la mala recaudación que existe. Y no podemos hacer de lado que de donde se recauda es de las empresas. No, y los también trabajadores también pagan ISR. por supuesto, pero no hay el IVA en impuesto al alimentos y consumo. medicina. Y el IVA. Y el impuesto al consumo está mal planteado Pero no los recolecta trabajadores todo. pagan el impuesto al consumo. En algunas cosas. Así es, todos, el IVA. todos, Todos, el IVA, todos, todos, ahí es todos pagamos, generalizado. pero en alimentos y medicina no se paga. Y es un tema que nos podría llevar a otra sesión y que sería muy Lo interesante pactamos para dentro de 8 días. Ya estará presentada. Bueno, poderlo ver. Pero al final también, y lo dijo también Marco Antonio, ante estos hoyos que existen en la recaudación, este excedente petrolero, pues sí hay que tenerlo muy bien focalizado y en una caja de cristal, por supuesto, pues para ver a qué se va a ir. Porque irse otra vez al gasto corriente, pues es pan con lo mismo, ¿no? La verdad es que, pues, que se quede igual. 12 años, que no 12 años estamos... perdimos 12 años de excedentes petroleros. excedentes petroleros. Sí. Entonces, bueno, también hay que reconocer que tenemos reservas históricas, ¿no? Y que le prestamos al Fondo Monetario Internacional para que el fondo preste, cosa que nunca había sucedido en México. Pero también lo cierto es que hoy, por ejemplo, otros países que no son productores petroleros, ya están comenzando a vender petróleo. El mismo caso de Estados Unidos. Antes Estados Unidos lo compraba, hoy ya lo está vendiendo. Y nosotros, bueno, pues lo estamos vendiendo, pues lo poquito que estamos extrayendo, ¿no? Y bueno, tristemente no estamos ni refinándolo aquí, ¿no? Se está refinando la gran mayoría en otros lugares. Entonces, son muchos temas hilados y hay que verlo desde muchas ópticas el A problema. ver, aquí dijeron que tenían que haber empezado por la reforma hacendaria y la reforma financiera. A mí me gustaría, digamos, si es el final, decir un poco. El único acuerdo, yo estoy en desacuerdo con lo que dice el compañero, el único acuerdo es que la carga fiscal de Pemex es muy grande. Si es el único acuerdo, pues es lo que tiene que arreglarse, que se disminuya esa carga fiscal y por supuesto Pero tampoco puede que ser tenga gradual, mayor ¿eh? autonomía. No, en Puede alguna ser parte gradual. sí, habría que decirlo aquí. Aquí habría que decir que lo que necesita Pemex para materializar sus proyectos es más o menos una sexta o una séptima parte cada año de lo que tiene de ganancia antes de impuestos. El problema en efecto que todo lo que gana se convierte directamente en impuestos y cuando los diputados, porque es ahí donde se fijan algunas cuestiones del presupuesto, se les ha pasado la mano como 2008-2009, hasta tiene pérdidas, ¿no? En el caso de Pemex. Entonces, la carga fiscal es un consenso. A mayor autonomía, por supuesto. Pero también tenemos que pensar justamente lo que se dice, es decir, ¿para qué se quiere la reforma? ¿Para qué queremos hacer, qué queremos hacer con Pemex, ¿no? Queremos ya mañana explotando todas las reservas, ¿no? Tenemos reservas para 10 años probadas sin mayor problema, ¿no? Pero lo que se viene son reservas que tienen más de 100 años. ¿Cuál es el asunto? No podemos comprometer parte de las ganancias que provienen de esas reservas, porque como explicábamos, lo que define no viene del asunto de la tierra. El asunto de la renta habla justamente de un punto, eso más bien viene de la economía, no de los licenciados, de que los ingresos son tan altos que el costo es muy pequeño. Sí compromete, por supuesto, la renta, y es la renta petrolera con estos contratos que se tienen sobre lo que representa el 50% de la posible extracción futura de petróleo en México. Y nada más para acabar, un punto que me parece importante también aquí decirlo. Es decir, cuando se habla, bueno, pues tenemos que aumentar los impuestos, no. Nada más hay que recordar que la tienda que tiene su libretita y donde va apuntando sus gastos, paga más impuestos que Walmart, en términos proporcionales. Walmart anda pagando 12%, si no mal recuerdo las cifras, ¿no? Y bueno, el asunto justamente es que tienen que pagar algunos que no los han pagado. ¿A quién se le cargan
¿A quién se le cargan los problemas en este país desde los 80? Se le carga al que tiene menos dinero, se le carga al trabajador, se le carga al campesino. Entonces, bueno, tiene que cambiar. El futuro del país va a ser distinto si tenemos una política distinta en ese sentido. Si nosotros tenemos un pueblo pobre, bueno, pues vamos a seguir teniendo resultados. ¿Cómo crear empleos? Bueno, ese forma parte de lo mismo. ¿Cómo vamos a crear empleos? Forma parte de estímulos fiscales. No solamente es eso, no solamente es eso, tiene que haber salarios dignos. Si uno no tiene salarios dignos, no, justamente, pareciera que es un círculo, pero no, es decir, el asunto de hacer precario el trabajo, lo que conduce es a hacer precaria la vida, precario el gasto. Eso sí está demostrado. ¿Y el producto? Por supuesto, al final, ¿quién va a comprar? ¿No? Es decir, cuando se ha visto, y bueno, no tenemos que ir a otro lado. En México tuvimos la mayor cantidad de huelgas cuando el salario real disminuyó, que es más o menos de los 40 hasta un poquito a principios de los 50. De los 50 hasta los 70, que el salario real aumentó, la producción aumentó. Y es cuando justamente se propició el mercado interno en este país. Marco, ¿qué requerimos entonces? Javier. ¿Más apoyos a los empresarios? Híjole, pues son muchos temas. Al final creo que el crear una empresa sí requiere muchos apoyos, por supuesto. Evidentemente la política de cualquier gobierno es, pues vamos a incentivar la creación de empleo, pero la creación de empleo es cara, independientemente del salario que se pague, ojo, porque crear un empleo formal te cuesta arriba de 300,000 pesos, un empleo formal. Entonces, independientemente del salario, digo independientemente del salario porque al final, bueno, pues hay diferentes puestos en la organización, pero si no podemos fomentar el desarrollo de empresas, pues no podemos crecer como economía, por un lado, y por otro lado, si la inversión que pudiera entrar a Pemex no tiene, o por lo menos no juega en el papel del número para ver qué está pasando con el dinero de quien le está otorgando el contrato, pues tampoco va a haber inversión. Si tú eres un empresario próspero, tienes tu propio negocio, ¿invitarías a un socio, a tu competidor, a asociarte para crecer? Por supuesto, y es una práctica común. Y le vas a compartir las ganancias, por supuesto, las utilidades. Y un asiento en el consejo, porque pues es su dinero, ¿no? Si es necesario, si no es necesario, ¿para qué lo invitas si tienes un fondo suficiente para comprar lo que tienes que hacer? Esa es la discusión. Marco. Sí, mira, yo insisto, la postura al menos del PRD es que no haya cambios a la Constitución. Creo que en esta última parte hemos coincidido en esquemas que aparejadamente se tienen que revisar, valorar y discutir y cambiar el régimen fiscal. Fundamental. El gobierno federal, en congruencia con este tipo de crisis que manifiesta en el asunto energético, pues debería de entrarle a un programa de austeridad. Se va millonadas en gasto corriente y mucho injustificado, ¿no? Hace rato daba yo cifras de la cantidad de 560,000 millones de pesos que se gastó el anterior gobierno en publicidad. Bueno, los partidos también hay que regularlos. También, por supuesto, hemos dicho que también se regule y se les ponga un límite presupuestario a los partidos. Entonces, esas cosas se tienen que cambiar antes de decir de vender, privatizar tu principal fuente de riqueza, que es el petróleo. Tenemos que reformar primero otras cosas y creemos que sí puede haber la solvencia necesaria para ir arreglando muchas cosas. Y no hay necesidad, para tener una mayor recaudación fiscal, el gravar alimentos y medicinas. No hay ninguna necesidad. Lo siento. Sí, comentar en principio que uno de los ejes también de la iniciativa del presidente Peña tiene que ver con modificar la administración de Pemex y de CFE. En el caso de Pemex, por ejemplo, se plantea que ya no sea una subsidiaria, sino que se le dé un tratamiento de empresa, que tome decisiones Pemex sobre qué hace con las utilidades que obtiene, para ver si reinvierte y si hay un excedente en que se aplica. Creo que esto será muy sano y está planteado en la iniciativa. Después, evidentemente, si hay más empresas, si logramos atraer empresas, habrá más empleos. Y además las pequeñas y microempresas, que también está planteado en la iniciativa, pues está pensado que se establezca un grado de contenido nacional para que se vuelvan proveedoras de estas grandes empresas petroleras en suministros de todo tipo, desde consumibles hasta refacciones que la industria y el sector requieren. Entonces yo creo que es un círculo virtuoso y que tiene que ser una reforma que es gradual. No podemos de entrada dejar
que Pemex deje de aportar lo que entera a las finanzas públicas, porque entonces ¿con qué tapamos ese boquete? No tenemos ninguna posibilidad para hacerlo. Que tiene que ir acompañada de una serie de reformas, claro, por ejemplo, ahorita está para que transparenten los partidos políticos y los sindicatos los recursos que obtienen con dinero público, una iniciativa que está planteada y que es muy sana. Decía yo que tiene que ponerse a Pemex y CFE en una caja de cristal, tiene que ver con transparencia, tiene que ver con una reforma, a lo mejor otra reforma en algunos aspectos laborales, con una reforma fiscal desde luego, hacendaria, eso es todo un entramado que tiene que ser armónico y que tiene que llevarnos a final de cuentas a tener mejores condiciones y mejor bienestar para la población en su conjunto. Insistir en que no es una iniciativa privatizadora de ninguna manera, y sí modernizadora. Pues ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Sí, es medio mañoso el asunto. Siempre matiza la renta. A lo mejor no es engañoso, sino mañoso. No. Oye, Juan Carlos, ahí sí hay que enfatizar, el mismo nombre de los contratos lo dice, son de utilidad compartida y no tienen que ver con renta. No, es utilidad. Cuando dicen que no es es otro tipo de contrato. Está agarrando lo relevante del negocio, que son la renta, las utilidades. Es la utilidad, es diferente de la renta. Bueno, Javier Vázquez Coria, presidente de Coparmex, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Gracias también a Ociel Serrano Salazar, presidente de la Fundación Colosio, filial Hidalgo. A ti, Juan Carlos, por este espacio. A Marco Antonio Rico Mercado, secretario general del PRD en Hidalgo. Muchas gracias a ti y a todos los aquí participantes. Y también a Tonatiuh Herrera Gutiérrez, economista e investigador social. Gracias. Y a mis compañeros aquí en Pachuca, Jorge Martínez, allá en Tulancingo, Memo Ortega, y a quienes hicieron posible la transmisión por televisión, vía internet, Jaciel Velázquez, Celso García. Gracias, buenas noches. Y el tema no viene de... NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.